Me olvidó grabar, pero bueno, vamos a grabar. Ahora sí, vamos a grabar. Porque si no, después, ¿qué les doy? Después, ay, ahora que nos comparte si no les grabo nada. Bueno. Entonces, bueno, tenemos el desarrollo de la formación que tiene que ver, repito, con la información que recibimos, los conceptos, lo que vamos construyendo, le vamos dando una valoración intrínseca, importante, menor importancia, y esto va formando nuestra actitud que se va a ver reflejada en menor o mayor medida con nuestras conductas, ¿no? Entonces tenemos, por otro lado, la definición de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es muy importante dentro del proceso de la orientación. Aquí vamos a aprender tanto como nuevos conceptos y vamos a corregir errores de conceptos que tenemos, pero también vamos a desaprender cosas. Entonces el aprendizaje es un cambio duradero en el mecanismo de la conducta. Es decir, que uno se vuelve así como un antes y un después de la maestría. Inicia con unas ideas preconcebidas de qué es la vida, el comportamiento humano, el comportamiento sexual y un montón de deberías y empezamos a desarmarlos todos, así como a desarticularlos y a tener otra visión que nos hace la vida mucho más, yo le digo que mucho más fluida, mucho más tranquila, más vivible, no sé cuál sería el término correcto, pero nos ayuda muchísimo porque con las ideas preconcebidas que tenemos de tantos prejuicios sociales, pues sufrimos mucho. Tenemos el aprendizaje entonces como ese cambio duradero en los mecanismos de la conducta, resultado de la experiencia con los acontecimientos ambientales. O sea, es decir, que nosotros no somos inmunes al entorno, no somos inmunes al ambiente. El ambiente y nosotros estamos en constante interrelación y el ambiente es todo lo que nos rodea, personas, animales, cosas, situaciones, circunstancias, todo, donde cada ser humano pisa la tierra y pues es tan diferente cada ambiente, por eso tenemos tantas culturas, tantas formas de ver la vida. No tenemos verdades absolutas, sino verdades relativas, pero eso es un tema bastante delicado porque muchas personas sienten que tienen totalmente la razón en muchas cosas y son muy inflexibles, son rígidas, y tiene que ver porque tienen como cerrado esa posibilidad de seguir aprendiendo y evolucionando. También el aprendizaje es concebido como la acción de instruirse y el tiempo que se dura en esa acción. También es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones. Y pues este mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información para pues ponerla luego en práctica, ¿no? Tenemos dentro de la Escuela de Bianco, esto es muy importante, como el fin último de la doctrina de la Escuela de Bianco. No sé si ya lo habrán escuchado, que es lograr un adulto operativo. ¿Y cómo define Bianco un adulto operativo? Esto es importante y esto se lo pueden preguntar en cualquier momento. Hasta Bianco puede llamarles para preguntarle, mire, ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es el fin de la Escuela de Bianco? Entonces, bueno, lograr un adulto operativo. Fíjate que no dice lograr un niño operativo, lograr un adulto operativo. El niño está en proceso, el adolescente está en proceso, pero el adulto ya, no es que no deja de tener un proceso, ojo, pero cuando pasamos por esa etapa de la infancia, esa etapa de la adolescencia y adquirimos muchos aprendizajes que son más bien, nos generan un comportamiento desadaptativo o socialmente rechazado, inclusive nos puede llevar a una patología, bueno, entonces él dice, bueno, desde la orientación podemos lograr este adulto operativo. Y este adulto operativo es aquel ser que sabe manejar su libertad y que posee capacidad para tolerar frustraciones. Bien, y él explica esto y me gustaría si alguno tiene alguna opinión que dar en relación a esta definición, pero esto es muy importante que casi que nos lo aprendamos así como un mantra, ¿no? ¿Cuál es el fin de la Escuela de Bianco? Bueno, manejar este adulto operativo, que es el que sabe, aquel ser, aquel individuo que sabe manejar su libertad. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo quiero, por decir algo, yo quiero tener una relación sexual paralela a la de mi relación de pareja, ¿sí? Bueno, esa es mi libertad, es mi cuerpo. Ajá, y poseo la capacidad de tolerar frustraciones. Se enteró mi marido y me corrió de la casa. Entonces tengo que tener la capacidad de tolerar la frustración de que eso era previsible, que yo conozco a mi pareja y que mi pareja puede ser muy celosa y me puede botar a la casa y puede molestarse muchísimo y puede sentirse dolido y todo un tema, porque eso es un tema sociocultural. Y aunque yo tenga la libertad de comportarme como yo quiera, yo tengo que entender que estoy dentro de un entorno social que tiene unas normas y dependiendo del entorno yo me tengo que ajustar y si no me ajusto, pues el entorno me bota. Hay, por cierto, hay unas tribus, no sé si en Nueva Zelanda o algo así,
donde las mujeres se pueden casar con 10, que pueden tener hasta 10 maridos o algo así. Entonces, si alguna interesada por aquí, bueno, ya saben que existe un espacio en la geografía de este globo terráqueo donde somos bien admitidas, queremos comportarnos de esa manera. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica no nos va tan bien. Entonces, es importante entender como adultos operativos, ajá, yo tengo la libertad de comerme esta torta, pero la consecuencia es que si soy diabética, me va a dar un pico de insulina o, no sé, de azúcar o, bueno, un riesgo de salud. Y tengo que asumir la consecuencia. Y algo que se enseña muy poco a los niños y a los adolescentes hoy en día, y se está dejando en manos de la vida, el futuro, no sé si del más allá, es esto de que él tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, los creamos como que sin importancia de la normativa, de los límites, porque creemos que si le ponemos límites los vamos a hacer sufrir. Entonces llegan a una sociocultura que luego los corre, los excluye y no son capaces de manejar eso, no toleran la frustración. O sea, quieren vivir en libertad, pero no quieren asumir la consecuencia de sus actos. Este concepto es integral por esto, porque ajá, eres un individuo capaz de pensar libremente, capaz de actuar de acuerdo a tu impulso, a tu instinto, ajá, todo esto, muy bien. Eres fisiológicamente, puedes asumir un montón de conductas. Por ejemplo, alguien quiere sentarse en el webinar desnudo, ajá, pero eso es su libertad, ajá, pero ¿cuál es la consecuencia? Que de pronto lo saquemos porque como nosotros tenemos una norma sociocultural y al menos todavía en Latinoamérica no estamos en una comunidad nudista, estamos en una comunidad académica, y si fuese una comunidad nudista sería diferente, porque entonces todos podemos andar desnudos. Eso es lo que hace que el adulto se vuelva operativo, entendiendo, o sea, cuando es capaz, mejor dicho, de entender cómo se comporta su entorno y qué lo hace ser parte del entorno y qué lo excluye de ese contexto sociocultural. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá con lo del adulto operativo o continúo? A ver, por ahí están, ¿sí están? Sí estamos, ¿verdad que sí? Pero están calladitos. No tienen preguntas, supongo yo que no tienen preguntas. Bueno, entonces continúo. Actitud. Concentrados. Ok, muy bien. Entonces continúo. Como hablamos de formación de actitudes del orientador, ajá, vamos a mirar acá un momentico. Continuamos todo claro, muy bien. Voy a estar pendiente del chat porque entonces por ahí me escriben también. Como estamos hablando de formación de actitudes del orientador, pues tenemos que definir bien, delimitar la orientación, perdón, la actitud. Aquí. La actitud entonces se entiende como el agrado o desagrado hacia una persona, objeto o hecho específico que se presenta como situación estímulo, lo cual es consecuencia de un proceso de aprendizaje. Fíjense que la actitud tiene que ver con un proceso de aprendizaje. O sea, no nacemos, digamos, siendo supersticiosos. Nos volvemos supersticiosos porque aprendemos en una comunidad a ser supersticiosos. ¿Sí ven? Entonces, y como eso aprendemos demasiadas cosas con las cuales vamos formando una actitud para responder frente a personas, objetos o hechos o situaciones. Cuando esa situación se presenta, nosotros vamos a tener reacción interna. Y esa puede ser una reacción de agrado o desagrado. Y involucra, fíjate, aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Es decir, pero cuando habla de conductuales, aquí quiero que lo lean en el término correcto, que es la tendencia a la acción y no la conducta propiamente dicha. Cuando vean más términos de actitud, sobre todo en FAO2, allí van a ver las definiciones y obviamente también las pueden buscar en diferentes libros, textos, y van a ver que habla de una tendencia a la acción. Se entiende el componente conductual de la actitud como tendencia a la acción y no la conducta en sí. Porque ahí, ya les decía que hay una diferencia entre lo que yo estoy pensando y sintiendo y quiero hacer y lo que a veces realmente hago, ¿no? Bueno, entonces, por su parte, la conducta, fíjense que la conducta sí se diferencia de la actitud porque la conducta ya es la respuesta emitida ante una situación estímulo, ¿verdad? Y esta respuesta debe ser incondicionada, innata o condicionada, aprendida. Esas son las dos maneras de darse. Nosotros tenemos un repertorio conductual natural, ¿verdad? Y tenemos, que es propio de nuestra fisiología, y tenemos unas conductas aprendidas. Por ejemplo, el hambre es natural. A nosotros nos da hambre y se nos nota y empezamos en modo cacería. Pero ¿qué vamos a comer? Eso va a depender del condicionamiento.
Entonces nos condicionaron, vuelvo y repito el ejemplo, para comer pollito frito, para comer otras cosas, pero no ancas de rana. Y eso tiene que ver con lo aprendido. Bien. Ahora, el comportamiento lo van a conseguir en algunos textos como sinónimo de conducta. En otros textos lo van a ver como que el comportamiento del conjunto de respuestas, es decir, el conjunto de conductas. Ese conjunto de conductas que pueden ser, dicen, sensibles, complejas de un organismo a los estímulos recibidos de su entorno. Entonces, les doy un ejemplo. Yo puedo decir, estos niños tienen un comportamiento agresivo. Y ustedes me pueden preguntar, ajá, profe, ¿por qué usted dice eso? Bueno, yo digo porque pellizcan, muerden, insultan, golpean, dañan cosas, por ejemplo. Y esas 4 o 5 cosas que les dije son conductas específicas. Muerde, golpea, pellizca, empuja. Comportamiento, entonces, ese conjunto de respuestas, ¿sí? Que engloba pues, un repertorio. Yo digo, aquella persona tiene como comportamientos de tímidos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque callado, introvertido, se aísla, le sudan las manos, y suda todo, y tiembla, y tartamudea cuando se le hace una pregunta, mira siempre hacia abajo, o es inseguro. Bueno, yo puedo decir que un comportamiento porque hay una serie de elementos que voy a categorizar o un conjunto de respuestas que voy a mirar. Bien. Ahora también tenemos otra definición que dice que es un conjunto de actividades que ejecuta un individuo. Conjunto porque engloba varias conductas. Por ahí nos podemos guiar. ¿Cuáles conductas? Entonces, bueno, nosotros en general, tanto las innatas como las aprendidas. Pero ¿qué es importante? Que también dentro de la escuela de Bianco vamos a escuchar mucho hablar de la situación estímulo y la respuesta. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el condicionamiento clásico y también con el condicionamiento operante y con digamos, el enfoque de la escuela de Bianco que se centra en la experiencia en el contexto del aprendizaje donde media el ambiente, o sea, qué sucede en el ambiente o qué sucede internamente en el individuo para que dé una respuesta. Entonces, la situación estímulo es la acción de situar cualquier cambio en el ambiente interno o externo de un organismo, con el fin de incitar la ejecución de una actividad, ¿sí? Por ejemplo, usted pasa por una panadería y usted huele ese delicioso aroma del pan recién horneado, ¿verdad? Y usted de una vez, eso le puede incitar a entrar a la panadería y comprar. Es posible que lo haga, es posible que no lo haga. Si usted es un antojado como yo, que le encanta el pan, lo más probable es que entre a la panadería. Pero si usted dice, no, pan no voy a comer porque el pan me hace daño, porque lo pero le olió rico y lo disfrutó y siguió el camino. Pero hay un estímulo olfativo. Nosotros tenemos estímulos de todo tipo. Digamos que abrimos una aplicación de internet o una de las redes sociales y vemos de pronto una hamburguesa con papa frita, una cosa así. Ay, me dieron ganas de comer esto. Y vimos un estímulo, una situación de estímulo visual. ¿Sí? Escuchamos. Y dígame para sexología, esto es interesantísimo porque nosotros en sexología tenemos que enseñar a nuestros orientados a usar todos sus sentidos y a utilizar esta situación estímulo, tanto interna como externa. Por ejemplo, en la situación estímulo interna, trabajamos mucho con las fantasías sexuales seriadas, que el individuo utilice la fantasía sexual, que se erotice. No sé si la conexión está así, pero que el individuo se erotice para que pueda trabajar, digamos, con más respuestas fisiológicas, producto de que su imaginación está conectando todo un funcionamiento nervioso, central, periférico y todo. Y necesitamos que el individuo utilice la situación estímulo interna, pero también que la situación estímulo externa sea agradable a su creencias y sea agradable, o si no hay que modificar su creencia para que la situación estímulo sea acertada a la externa, sea visual, olfativa, de gusto, tacto. ¿Qué pasa? Que cuando se sitúa la situación estímulo adecuada, ocurre la respuesta. ¿Bien? La respuesta es cualquier actividad accesible a la observación, contracción muscular, secreción glandular, efecto de una estimulación. Por ejemplo, voy otra con uno de sexología. Una persona que está excitada, si es hombre, vamos a ver un efecto, una contracción muscular, vamos a ver una erección, vamos a ver, y si es mujer, vamos a ver una secreción glandular, vamos a ver una lubricación, ¿sí? Porque hay una situación que es lo suficientemente, digamos,
operativa para que se dé la respuesta. Y si ante una situación de estímulo o diversas situaciones de estímulo no aparece la respuesta, estamos ante una posible problemática que puede ser, en este ejemplo que estoy dando, de atención de orientación en sexología. ¿Sí? Entonces, vámonos ahora a lo que es la orientación para entrar ya en materia de esta unidad. La orientación para el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela es concebida como un proceso variable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 casos de eyaculación precoz y no tienen el mismo abordaje, aunque puedo seguir un método para abordarlo, pero son dinámicos, son diferentes, tienen razones diferentes. Uno puede ser por aprendizaje, otro por una alteración del organismo, otra por consecuencia de una enfermedad, otra por consecuencia de estrés, otra, bueno, distintamente. Entonces, es un proceso variable, va sucediendo en el momento que vamos atendiendo al individuo como un ser único que es, ¿verdad? Un proceso no fijo, pero es sistemático porque tiene una estructura, que es la que vamos a ver con los enfoques, ¿sí? Habla de que es continuo e integral, porque no miramos solamente una cosa del individuo, sino lo vemos como un todo. Entonces vemos o estudiamos o analizamos su comportamiento, pero también analizamos su entorno, cómo le está incidiendo, cómo el entorno está incidiendo en su aprendizaje, cómo está incidiendo sus pensamientos, cómo está incidiendo sus emociones, su biografía. O sea, miramos una serie de elementos. Entonces, ahí está integral, cuya metodología emplea 4 variantes, como tal la orientación, ¿no? La orientación entonces tiene la variante de docencia, que es lo que estoy haciendo en este momento como magíster en orientación. También tiene la investigación, también desarrollamos investigaciones, hacemos, de hecho, como estudiantes del posgrado, hacemos todo un trabajo de grado que pasa por todo el método científico, es un pilar, pues si usted estudia en el centro de investigaciones y no investiga, no estudia en el centro de investigaciones. Entonces, es fundamental la docencia, la investigación, la asistencia, que es cuando pasamos consulta o atendemos a orientados, ¿verdad? Y la extensión, que es cuando ya vamos a trabajar en jornadas, en grupos más grandes, ya sea virtual o presencial. Y que se pretende que el individuo pues logre la adaptación al medio y resuelva operativamente problemas cotidianos y coyunturales, siempre y cuando no tenga una patología de base, una patología a nivel mental o una patología que interfiera definitivamente digamos, en las herramientas que vamos a brindarle. Vamos a suponer que estoy atendiendo a un paciente con diabetes mellitus y él tiene un problema de disfunción eréctil. Ya ahí requerimos la intervención de un médico para que suministre farmacoterapia. Yo puedo brindarle orientación con algunas herramientas, algunas técnicas específicas, como la fantasía sexual seriada, dormir desnudo, ejercicios erotizantes, pero si él tiene una diabetes, esto le está afectando, esto definitivamente es una enfermedad que afecta el funcionamiento fisiológico de su órgano sexual y requiere un tratamiento una farmacoterapia. Y ahí es donde tenemos que saber que si hay un problema coyuntural, hasta dónde puede ser nuestro alcance y dónde requerimos otros especialistas para que sean especialistas de base de ese trastorno o de esa enfermedad para nosotros complementar con nuestro servicio. Yo les doy un ejemplo. A mí me llegó una vez un orientado a mi consulta, un muchacho como de 25 años, 24, 25 años, y va con una tía, que es la que lo lleva a la consulta. Yo ya quizás había atendido a la tía antes, bueno, entonces ella, para que lo ayude, porque ella veía que él estaba muy triste, como metido en la casa, no quería salir y todo aquello. Cuando empiezo a hablar con él, él me dice, no, pero es que, dígame, yo que voy a salir si esto ni siquiera se quiere parar, así, se mira así y dice, esto no se quiere parar. Entonces, bueno, entre tanto yo me quedo observándolo, porque los orientadores somos observadores, aprendemos todo a leer señales y casi que microseñales, ¿no? Para ver qué cambios hay mientras la persona nos va dando la información. Y este chico, veo que un ojito se le va así como para un lado y se le regresa. Y yo le digo, bueno, enfermedades que usted ha tenido, porque cuando me dicen disfunción eréctil es muy probable que esté asociada a problemas orgánicos. O sea, muy alta la tasa de problemas orgánicos. Cuando me dicen eyaculación precoz, me voy más a procesos de aprendizaje. No descarto la organicidad, el organismo, pero sí me quedo más como, esto puede ser más por aprendizaje. Entonces, bueno, este chico, para hacer el cuento corto,
lo habían operado porque le habían dado una hidrocefalia, le habían colocado una válvula, y eso había pasado 6 meses de la operación y él no se había hecho terapia de rehabilitación, ya tenía un bracito medio caído, medio cuerpo medio caído. Entonces yo le digo, mira, según lo que yo estoy leyendo acá, tú deberías haber realizado unas terapias, de terapia de rehabilitación neuronal o algo así. Y yo le pregunto a un fisiatra y me dice, sí, claro que ellos tienen que tener rehabilitación. Entonces yo le digo, mira, tú tienes que ir otra vez al neurólogo para que te vuelva a examinar, te diga en qué condiciones están y que te refiera a las terapias para que hagas esa terapia. Y ya junto con esa terapia, ahí sí vienes y yo te ayudo en la parte sexual. Pues mire, para hacerle el cuento corto, el muchacho fue, lo tenían que volver a operar y en 15 días se murió. Así. O sea, él estaba ya grave. Y no sabía la familia, pensaban que lo operaban, era como del campo, y lo operaron y lo volvieron allá para la casa y listo, esto ya está listo. Resulta que no, hay cuadros que se complican. Entonces, lo que él tenía no era un problema sexológico propiamente dicho, era una consecuencia de una patología. No sé si me expliqué con este ejemplo, pero cualquier comentario que me dejen por allí me van a hacer un feedback o preguntas para irles aclarando, ¿ok? Pero entonces de esto nos centramos nosotros. Brindar una orientación, investigamos, sabemos diferenciar hasta dónde está nuestro alcance como orientadores e identificamos problemas. No es que los diagnosticamos todos, porque yo no diagnostico patologías, yo las identifico y las refiero para que el médico o el especialista sea el que se encargue de hacer el diagnóstico pertinente, ¿bien? Entonces, dentro de los principios de la orientación, muy importante, dentro de los principios de la orientación tenemos que es un proceso dinámico, tenemos que verlo desde esa dinámica de que es muy cambiante, ¿verdad? Y siempre nos estamos actualizando, evolución continua, es decir, siempre estamos incrementando nuestra, como dice una autora, nuestra mochilita de herramientas, siempre estamos evolucionando, que tiene un contenido doctrinario de una escuela específica, en el caso de nosotros desde la escuela de Bianco, ¿verdad? Dirigido a toda la población, siempre y cuando tengamos acceso, las personas requieran el servicio y no lo soliciten, nunca nos imponemos, obviamente. Equilibradora de la persona, porque le ayuda a distinguir, ay, se me está agotando el tiempo, otra vez me quedan 10 minutos, yo sí hablo, pero no importa, cuando vuelva a pasar nos volvemos a conectar, yo estoy pendiente del tiempo. Equilibradora de la persona, ¿verdad? Efectuado por personal debidamente calificado, esto es muy importante porque ahorita hay un boom, no sé si pasará allá en Colombia, pero yo aquí lo veo mucho. Hay personas que hacen, por decir, una certificación de coaching. Y no está mal, yo la tengo también, yo me hice mi certificación de coaching. Pero siento que la hacen y montan de una vez un consultorio, ¿verdad? Y una certificación en la que yo hice, que es avalada por el Centro Internacional de Coach, de no sé qué, del mundo, Latinoamérica, no sé cómo es la cosa. Porque yo casi no miro ni el instituto, sino lo que me interesa, la herramienta, ¿no? Y luego de una vez están atendiendo, brindando el servicio, ¿no? Entonces, le falta ese piso científico, por eso hablamos de debidamente calificados, o personas que hacen formaciones alternativas, llamo formaciones, no formaciones, cursos, porque la formación es otro tema, eso va más allá, ¿sí? Pero hacen cursos que duran 3 días, 5 días, 6 días, y ya montan un consultorio y empiezan a atender. Y para nosotros, de verdad, formarnos y atender personas, ya cuando uno tiene ese sentido de responsabilidad, uno entiende que esto es muy delicado. Que no se trata de decirle 3 cosas a la persona y creer que ya no las sabemos todas, sino que apenas cuando nos estamos graduando, yo les digo siempre esto a mis estudiantes, cuando uno se está graduando de la universidad, apenas uno es un bebé, como cuando nace de la barriguita de mamá, ajá, ya pasé la prueba de la gestación, estamos dentro del centro de investigaciones y aquí nos estamos gestando como orientadores. Y apenas nos graduamos decimos, bueno, ya pasé la prueba de la gestación. ¿Ahora qué viene? Crecer, alimentarme por mi cuenta, desarrollarme. Entonces, ahí es donde viene el asunto de efectuado por personas debidamente calificadas. O sea, que todo el mundo puede dar consejos, pero todo el mundo no es orientador. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Así como todo el mundo puede dar consejos, pero todo el mundo no es psicólogo. Y todo el mundo puede dar consejos, pero todo el mundo no es psiquiatra. Entonces, tenemos que saber que estamos formados en un área o nos estamos formando en un área que requiere mucha responsabilidad humana para poder ejercer el rol. Hay personas que, por decir, tienen 3, han visto 2, 3 materias en sexología y ya montan su consultorio en sexología. No sé si pasa ya, repito, pero nosotros nos hemos dado cuenta y
Y conozco personas que están fuera del país, por ejemplo, que yo conocí personalmente, y en otros países se venden como orientadores, pero no han terminado, o sea, le faltan materias, le faltan entregar el trabajo de grado, le falta hacer los cursos, o sea, todo el proceso de formación, no lo han concluido, pero ya se ubican como expertos. Entonces, una cosa es que manejen muy bien un conocimiento y otra cosa de pronto es que, no sé, pueda empíricamente salir a hacer algo ahí como con 2, 3 horas de vuelo, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se le medirían a montársela a un piloto de avión que tuviese, no sé, unas 3 semanas de curso de aviación, si se le montarían en el avión, o le gustaría a uno que supieran que tiene por lo menos 700 horas de entrenamiento de vuelo, con quién se sentirían más a gusto, más cómodo, más, ¿sí? Eso tiene que ver con nuestra profesión. Y no se trata también de pronto hablar mal de los que lo hacen así, bueno, para este mundo, o sea, en este mundo hay para todos los gustos. Yo siempre digo, el que quiere algo así, va a conseguir personas así, el que quiere profesiones, profesionales en el área, van a conseguir los profesionales en el área. Entonces, bueno, pues en este mundo cabemos todos, hay para todos. Pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cuál es una característica del orientador? Un orientador es capaz de analizar, muy importante. Es capaz de planificar, elaborar proyectos, multiplicar información. Fíjese esto, nosotros podemos, ya nos volvemos, digamos, estamos en la capacidad, después que vemos todas las asignaturas, tanto los FAOs como las conductas o sexología, podemos planificar investigaciones o proyectos, vender proyectos, programas. ¿Para qué? Para facilitarlos a instituciones, empresas, organismos. Multiplicar información, podemos hacer diagnósticos y en el caso de que sean patológicos hacemos, identificamos posibles diagnósticos y los referimos para su procesamiento como tal, ¿no? Corregir errores de concepto, ¿verdad? Referir a los especialistas, ahí lo dice, poseer ética profesional. Muy importante siempre recordar esto porque estamos tratando con humanos, ¿sí? Mantener muy en alto este comportamiento. Y bueno, acá hay un retrato del orientador, que cómo la conseguimos o cómo nos convertimos o nos empezamos como a parecer un poco los orientadores como una persona espontánea, ¿verdad? O sea, ya no tenemos tanto prejuicios para decir lo que queremos decir y somos más asertivos, tampoco es que andamos ni tímidos ni asustados ni tampoco agresivos con los demás, porque es que decimos las cosas como nos salgan, no, somos espontáneos, pero también sabemos que hay momentos en que nos vemos bonitos calladitos, no nos piden la opinión, respetamos, no somos invasivos, somos asertivos, somos integradores, manifestamos una seguridad, que tenemos seguridad en nosotros mismos. Y yo siempre le he hecho broma, es que nosotros nos paramos, no para más nadie. O sea, yo tengo un espacio físico, humano, energético, y es único, y es el mío. Y si yo me muero, pues nadie, no hay quien lo ocupe, ese era el mío. Entonces eso tiene que ver con mi seguridad, y todo el mundo lo tiene, que es lo más bello. O sea, todas las personas que me rodean tienen un espacio físico y energético único, ese es el suyo. Y si se desaparece, se muere, lo que sea, se murió y ese era su espacio. No hay quien lo ocupe, el que viene, viene con el suyo, o sea, todos venimos con nuestro paquete de espacio propio. Entonces tiene que ver con esa seguridad de que puede ser que me elijan, puede ser que no me elijan para una orientación, una jornada, un taller, un evento, pero eso no significa que no, que ya, o sea, porque no me eligieron, perdí mi espacio, perdí mi esencia, no. Tiene que ser también una persona actualizada, una persona que le guste estar en el tema de vanguardia, qué es lo nuevo, qué es lo que está sucediendo. No me quedo con el chip de la vieja escuela, de que si no lo leo en un libro, no lo leí, no sirve, no, me voy a buscar información. Ojo, aunque también sé que en internet hay muchas cosas que circulan que no son verdad, muchísimas, pero pues tenemos que saber también investigar, buscar información y ser pues unos autodidactas, ¿no? En el campo de la orientación. Una persona comunicativa, una persona que sabe decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, respetando que las demás personas pueden opinar totalmente diferente a nosotros y eso está bien, porque no tenemos que defender nuestro punto de vista, no andamos luchando para que nos respeten el punto de vista, pues sabemos que todos somos diferentes, ¿no? Comparte sus ideas, respeta su cuerpo, comparte sus experiencias, entonces es parte de la dinámica de ese retrato del orientador. Bien, entonces, ¿qué pasa con la orientación tanto de la conducta como la orientación en sexología? Se centran, ¿sí? Y también la de padres, pues aquí no hay ninguno en padres, pero bueno. Claudia Rojas le
acaba de lanzar una raya. ¿Cómo haría eso, Claudia? No sé. Bueno, se centra en el estudio de la conducta externa manifiesta y sus relaciones funcionales con los estímulos, dice, con estímulos de preferencia por el análisis conductual o cognitivo-conductual, el análisis del sexo y de la función sexual. Es decir, aclaro acá, en conducta nos centramos en el análisis conductual o cognitivo-conductual. En sexología, porque vamos a ver si un orientado es potencialmente para el campo de la orientación en sexología, vamos a analizar lo que sea que nos esté informando a nivel del sexo, de su funcionamiento fisiológico o de la función sexual, cómo usa su sexo. ¿Sí? Si está dentro de la variante, si está discriminando, si eso le está generando problemas, ¿no? Todos estos elementos que van a ver, o los que están en sexología, van a ver con mucho más detalle digamos, en el perfil del cual se están formando. Y bueno, su eficacia se evalúa por el cambio necesario para que el individuo minimice el procedimiento subjetivo y funcione adecuadamente en sociedad. ¿Qué buscamos? O cómo sabemos que hemos sido operativos como orientadores cuando vemos un cambio, cuando el individuo nos refiere que sale más claro de la consulta, sale con más confianza, más tranquilo, o en la experiencia de varias consultas, él va observando en sí mismo y su entorno también va apreciando estos cambios que él va a reflejar, ¿bien? Entonces ahí tenemos este perfil. Fíjense que el perfil del orientador egresado del CIPS es una persona que planifica, bueno, ya le había dicho, planifica y desarrolla proyectos, planifica y multiplica información, tanto en el área conductual como en el área sexual, atiende consultas, hace diagnósticos, corrige errores de concepto, refiere a los especialistas indicados como tal, cumple con la ética profesional, que es confidencialidad y honestidad. ¿Bien? Entonces, bueno, ya aquí está, esto ya lo vimos. Esto en el caso de los que estuviesen estudiando la terapia de la conducta. Nosotros, bueno, estamos estudiando la terapia de la conducta, pero ahí de todos modos queda que se centran igualito, en los principios derivados de la terapia de las teorías del aprendizaje, los cuales han sido establecidos experimentalmente. Es decir, nos quedamos con la interacción, todas las